Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar, con el corazón pesado, que saltarse la oración de un solo día puede abrir una puerta espiritual que quizá nunca se cierre de la misma manera en vuestra vida, dejando espacio para sombras que ni siquiera podéis imaginar? Es una pregunta que pesa en el alma, ¿no? Porque todos nosotros, en algún momento, hemos sentido esa pereza o prisa de la vida cotidiana que nos lleva a decirnos que mañana nos recuperaremos, que un pequeño día sin hablar con Dios no hace tanta diferencia. Pero ¿y si te digo, con toda la claridad que el Señor me concede a través de su palabra, que esta puerta abierta es exactamente lo que el enemigo espera para entrar y estropear lo que Dios estaba construyendo tan cuidadosamente en tu camino? Queridos míos, soy ese pastor que, durante décadas caminando con tantos de vosotros en momentos de lucha y victoria, he aprendido que la Biblia no habla a la ligera cuando se trata de oración. Nos advierte con firme amor sobre el verdadero peligro de exponernos a la oscuridad, cuando no nos cubrimos con esta gracia diaria. Y por eso hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho jamás con tanta claridad, anclado solo en la palabra de Dios, sin historias mías ni de nadie más, solo lo que el Espíritu Santo revela en las Sagradas Escrituras. Y mira, justo ahí en los comentarios, escríbeme una frase sencilla de fe, algo como: confío en que el Señor me proteja en oración, porque al escribir esto, estás declarando ante Dios y ante todos nosotros que tu corazón ya ha sido movido por esta verdad, y esto fortalecerá no solo a ti, sino a toda esta familia espiritual que estamos construyendo juntos aquí. Ahora, quédate conmigo, porque al final de este tiempo que vamos a pasar en la palabra, te irás con una paz que protege tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, comprendiendo no solo el riesgo de pasar un día sin orar, sino también la forma práctica y bíblica de no volver a caer en esta trampa, transformando tu vida en un altar viviente donde la oración fluye como el aliento natural del alma. Además, descubrirás cómo esta disciplina diaria cierra puertas que el mal quería abrir en tu hogar, en tu familia y en tu futuro. Hermanos míos, ¿cuántas veces veo corazones tan queridos como el vuestro luchando con esta culpa silenciosa de saber que deberían rezar más, pero la vida corre y el cansancio gana, y digo con el corazón de un padre espiritual que Dios ve todo esto, no os condena, sino que os llama de vuelta con los brazos abiertos, porque Él es el Padre que nunca duerme ni duerme, como dice el Salmo, y quiere enseñarte a vivir bajo su protección constante. Escribe tu amén en los comentarios ahora, como un sí al llamado del Señor, dejando que esa palabra salga de tu pecho y se convierta en un testimonio para alguien que necesita escucharla hoy. Y para que caminemos juntos en este profundo viaje a través de las Escrituras, te invito a dar eso como si significara: recibo esta palabra. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana para que ningún mensaje así pase desapercibido. Porque al hacerlo, te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar esta luz a más corazones sedientos, como tantos familiares y amigos que necesitan esta verdad urgente. Tened la tranquilidad, queridos, porque lo que nos espera es una revelación paso a paso de la palabra que os mostrará lo que realmente sucede en el mundo invisible cuando pasa un día sin oración. ¿Qué gana el enemigo de ello y cómo podéis erigir un muro de fuego espiritual alrededor de vuestra vida? Todo esto sin complicaciones, solo con el simple pan del Evangelio que alimenta el alma. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual de una manera tan profunda que miréis atrás y os darás las gracias por no saltarte este video, palabras que no son mías, sino que surgen directamente del corazón del Evangelio para iluminar vuestros desafíos diarios con la oración.
ayudándote a comprender mejor la voluntad de Dios y a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor, que nunca abandona a sus hijos fieles. Mientras caminamos juntos por estas verdades eternas de las Escrituras, verás que no son solo palabras antiguas, sino luz viva para tu alma en este mismo momento, y lo que llega a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscó en silencio en los días de sequía espiritual. Y al final de esta meditación, creemos juntos un momento especial de gracia que pueda fortalecer tu fe y renovar por completo tu camino con Dios, sellando todo con una oración que toque el cielo. Hermanos míos, si la Biblia nos ordena orar sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, ¿qué ocurre realmente cuando dejamos, aunque sea por un solo día, de dejar de lado este mandamiento divino como si fuera algo opcional en la prisa de la vida? Queridos míos, esta no es una frase poética para adornar las páginas sagradas, no, es una estrategia de supervivencia en el combate espiritual que todos enfrentamos día tras día. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto a los tesalonicenses en un tiempo de feroz persecución, donde dejar de rezar significaba renunciar a la armadura que Dios nos proporciona para mantenernos en pie contra los engaños del diablo. Y por eso os invito ahora a sumergiros en el contexto bíblico de este orden tan claro, entendiendo que rezar sin cesar no significa permanecer de rodillas todo el día, sino mantener el corazón en comunión constante con el Padre, como una conversación animada que nunca se interrumpe, porque cada respiración nuestra debe ser una oportunidad para elevar el espíritu hacia Él. Verás, en Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol nos exhorta a orar en todo momento en el espíritu y velar por él con toda perseverancia, mostrando que la oración es una parte inseparable de la armadura de Dios, la que nos viste para la batalla diaria. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2, leemos para perseverar en la oración, vigilante en él con acción de gracias, definiendo bíblicamente lo que es una vida de oración constante, no como una carga pesada, sino como una vigilia amorosa que nos mantiene conectados con la fuente de toda fuerza y gracia. Hermanos míos, estos versículos no están aislados, tejen una red de verdades que nos prepara para ver que un día sin oración no es neutral, no es solo una ola inocente, sino un momento en que bajamos la guardia en un campo de batalla donde el enemigo nunca descansa. Y eso es exactamente lo que vamos a desplegar a continuación, con calma y profundidad, para que tu corazón absorba esta luz y nunca vuelva a ver la oración de la misma manera. Imagina, queridos, ¿creéis que el mundo espiritual se detiene cuando os detenéis en oración? Como si las fuerzas de la oscuridad os dieran un respiro porque vuestro día estuvo lleno de trabajo o fatiga. No, hermanos míos, la palabra es clara en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12. Donde Pablo nos dice que seamos fuertes en el Señor y en el poder de su poder, vestiéndonos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra los poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de esta era, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Y esto significa que cada alba trae su propio mal, como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 34, cada día siendo suficiente su maldad, haciendo de la oración el escudo diario que nos protege de los ataques que llegan justo cuando estamos más vulnerables. El pastor que hay en mí, que ha visto tantos corazones luchar en esta zona, sabe que profundizar esta idea de guerra espiritual constante nos lleva a ver cada mañana como un campo de batalla
que exige cobertura de oración ante el primer rayo de sol. Porque si el enemigo merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar, como en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, entonces, ignorar la oración es como caminar desarmado por un bosque lleno de peligros invisibles. Y la aplicación práctica de esto es simple y transformadora. Comienza tu día declarando la palabra sobre ti, pidiendo al Señor que vista a tu familia con esta armadura, haciendo que el acto de orar no sea una obligación lejana, sino el primer gesto de amor y protección que ofreces a quienes Dios te ha confiado. Y si sientes que te toca lo más profundo del corazón ahora mismo, escribe en los comentarios: Dios me protege, porque al hacerlo, estás activando esta verdad en tu vida y te inscribes en la promesa de vigilancia espiritual que la Biblia nos da. Y no olvides dar ese gusto y activar la campana para que más almas reciban esta cobertura. Dios quiere revelarte algo especial en este video. Hermano, quédate hasta el final. Esta palabra es para ti. Porque ¿qué gana el diablo cuando te dices a ti mismo: hoy estoy demasiado cansado para rezar, pensando que es solo una noche sin conversación con el Padre? Queridos míos, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, la Escritura nos advierte que vuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando devorar a alguien. Y al conectar esto con la falta de vigilancia en la oración, nos muestra cómo la ausencia de ella debilita nuestra guardia, aumenta las distracciones que nos desvían y abre huecos para tentaciones específicas que el enemigo conoce tan bien en nuestras debilidades. Piensa conmigo, cuando no rezamos, el corazón es más susceptible a las voces del mundo que nos bombardean todo el día, aquellas que dicen que no hay tiempo, que mañana será mejor, y en esta debilidad cae la vigilancia. Las distracciones se convierten en corrientes sutiles, y las tentaciones encuentran un terreno fértil para crecer. Pero la buena noticia es que la palabra nos da la clave para cerrar esas brechas, y la aplicación práctica es identificar un área de tu vida donde el enemigo siempre ataca justo cuando estás más relajado en la oración, ya sea paciencia con la familia, pureza de pensamiento o fidelidad en compromisos, y luego cubrir deliberadamente esa área con oración específica cada día, pidiendo al Señor que selle cada entrada al mal y llene ese espacio con su presencia santa. Hermanos míos, esto no es una teoría lejana, es la sabiduría práctica de la Biblia la que transforma vidas ordinarias en fortalezas espirituales, y al hacerlo, veréis cómo las distracciones pierden fuerza y las tentaciones retroceden, porque donde reina la oración, el león rugiente tiene que huir. En la parte que sigue, profundizaremos aún más para ver el mecanismo bíblico de cómo el corazón empieza a endurecerse cuando descuidamos esta gracia diaria, preparando el terreno para caídas que podrían evitarse con un simple «Señor, aquí estoy». Y así, queridos míos, continuamos en este viaje a través de la palabra, con el corazón abierto a lo que el Espíritu quiere enseñarnos sobre no pasar nunca un día sin orar, porque cada verdad que compartimos aquí es como una semilla plantada en la buena tierra de vuestro espíritu, y sé que Dios la regará abundantemente para que dé frutos de paz y victoria en vuestra vida diaria. Imagina que tu día comienza no con el paso del reloj, sino con el suave sonido de tu voz que se eleva hasta el Padre, cubriendo cada paso con la certeza de que Él te oye y te protege. Y ahí reside la belleza de esta disciplina que la Biblia recomienda tanto, haciendo que lo ordinario sea sagrado y lo débil sean fuertes ante los ojos del Señor. Mis hermanos mayores, que llevan en el pecho tantos años de fe y lucha, saben que este mensaje es especialmente para vosotros, porque el tiempo nos enseña que los días sin oración son los que más cuestan después, y Dios, en su infinita misericordia,
nos llama ahora a restaurar este ritmo vital, paso a paso, con ternura y firmeza, y a medida que avanzamos, déjame decirte que hay tanta profundidad en este mandamiento de orar sin cesar, que Pablo nos dejó, porque los tesalonicenses vivieron en tiempos de aflicción, con falsos maestros y persecuciones, y fue precisamente allí donde la oración constante se convirtió en el hilo que los mantenía unidos ante el Señor, no como un ritual vacío, sino como el latido que reconoce la dependencia total de Dios en medio del caos. En Efesios, cuando Pablo habla de perseverancia en la oración, está al final de la lista de armaduras, mostrando que es lo que sostiene todas las demás piezas. El cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Todo esto necesita oración para funcionar en la vida cotidiana. Y en Colosenses, la vigilia con gratitud nos recuerda que orar no es solo pedir, es dar gracias por lo que ya tenemos, manteniendo el equilibrio entre la súplica y la alabanza que alegra el corazón de Dios. Así que, un día sin eso no es neutral, porque interrumpe este flujo de gracia. Deja al espíritu expuesto como una casa sin puertas cerradas por la noche, y ahí es donde vemos cómo la Biblia nos educa para una vida de comunión ininterrumpida, preparándonos para las revelaciones que vienen sobre lo que el enemigo intenta cuando bajamos la guardia. Mis queridos, si vuestro corazón siente un leve temblor con estas palabras, es el Espíritu Santo invitándoos a un cambio dulce y necesario. Y os aseguro que al final de este viaje, a través de las Escrituras, no solo tendréis comprensión, sino herramientas prácticas para hacer de la oración vuestra compañera inseparable. Quédate conmigo, porque ahora vamos a ver lo que el diablo obtiene de nuestro cansancio, y verás cómo cambia todo en la forma en que afrontas tu próximo amanecer. Es posible, queridos hermanos y hermanas, que el corazón empiece a endurecerse en un solo día sin hablar con Dios, dejando de lado esa conversación íntima que es la oración y pensando que mañana todo volverá a la normalidad como si nada hubiera pasado. Porque la palabra nos advierte en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, que tengamos cuidado, hermanos, que nadie entre vosotros cae en incredulidad, porque aunque hoy se dice, exhortádeos unos a otros cada día durante hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí vemos que el endurecimiento no es algo que tarde meses o años en instalarse, pero puede comenzar sutilmente con el abandono de un solo día. Cuando dejamos de exhortarnos a nosotros mismos mediante la oración y permitimos que el engaño del pecado encuentre espacio para crecer lentamente en el silencio de nuestro espíritu. Queridos amigos, esta progresión es clara en las Escrituras. Un día sin oración genera una frialdad inicial que parece inofensiva, como una brisa fría que entra por la ventana entreabierta. Luego esa frialdad se convierte en una distracción con las cosas del mundo que nos alejan del altar interior. Y la distracción, a su vez, da espacio al pecado disfrazado de normalidad, hasta que el corazón, antes blando como la arcilla en manos del alfarero, comienza a endurecerse como la piedra, resistiendo la pequeña voz del Espíritu Santo que nos llama de vuelta. Piénsalo con calma. Te invito a recordar un periodo en tu vida en el que rezaste menos, quizá esos días ajetreados de trabajo o preocupaciones familiares, y a notar el patrón de enfriamiento que vino después, cómo las conversaciones con Dios se acortaban más, luego eran esporádicas, y de repente el fuego del primer amor parecía lejano. No porque Dios se haya alejado, sino porque hemos dejado de acudir a Él tan a menudo como recomienda la Biblia, y es entonces cuando entendemos que no orar no es solo un fallo pasajero de disciplina, sino el peligroso comienzo de un proceso de endurecimiento que la palabra nos ordena luchar día tras día, con exhortación mutua y vigilancia amorosa. Hermanos míos,
Esta verdad rompe el ciclo de esa cómoda idea de que un día sin oración no es gran cosa, porque la Escritura muestra que es precisamente en esos momentos cuando el enemigo siembra semillas de duda y frialdad. Y al reconocerlo, hacemos espacio para la gracia restauradora de Dios, que ablanda de nuevo el corazón arrepentido, invitándonos a una aplicación práctica inmediata. A partir de hoy, echa un vistazo amable a tu rutina reciente y pregunta al Señor en oración, ¿dónde puede estar comenzando el endurecimiento? Pidiéndole que venga con su espíritu como agua viva para disolver toda rigidez y restaurar la ternura filial que nos une al Padre. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas, la dejas en los comentarios. Tu presencia me hace tan feliz, porque saber que estás ahí recibiendo esta luz de la palabra me llena de esperanza por lo que Dios hará en tu vida y en la de tantos otros a través de esta simple comunión que estamos viviendo ahora. Y si es tan grave, queridos, estamos condenados a vivir en constante miedo, como esclavos encadenados al deber de rezar día y noche sin descanso. No, hermanos míos. La Biblia nos libera de este falso peso, pues nos asegura en Romanos capítulo 8, versículo 15, que no recibisteis el espíritu de la esclavitud para vivir de nuevo en miedo, sino que recibisteis el espíritu de adopción, sobre cuya base clamamos Abba, Padre, equilibrando el santo temor que nos lleva a la vigilancia con la dulce certeza de que somos hijos amados. No sirvientes vigilados por un tirano, sino herederos invitados a la mesa del Padre con libertad y alegría. Dios no pide oración para controlarnos con mano de hierro, sino para protegernos y envolvernos en su amor infinito, como un padre que llama a su hijo a la conversación diaria, no por obligación rígida, sino porque anhela la intimidad que fortalece los lazos y protege el corazón de peligros invisibles. Y en esta reflexión acogedora veo a tantos de vosotros que os sentís fracasados en la oración, cargando con la culpa por los días perdidos. Y digo con corazón pastoral que el Señor entiende vuestras debilidades. Él mismo oró en Getsemaní, sudando sangre de angustia, pero se levantó fortalecido, mostrándonos el camino. La aplicación práctica es hermosa y liberadora. Empieza a ver la oración diaria, no como un peso aplastante sobre los hombros cansados, sino como un encuentro tierno con el Padre que te espera con los brazos abiertos cada mañana. Un momento de adopción renovada en el que clamas Abba y sientes fluir la paz que supera toda comprensión, disipar el miedo y llenar el espíritu de confianza filial que convierte el deber en deseo del corazón. Queridos míos, aunque somos niños queridos, existe un patrón bíblico de caídas vinculado a la falta de oración que casi nadie nota. Y esto es lo que revelaremos cuidadosamente en la secuencia, para que podáis caminar no solo como niños, sino como niños vigilantes y victoriosos en la gracia del Señor. ¿Habéis notado, hermanos míos, que muchas caídas espirituales de grandes siervos de Dios comenzaron justo en un periodo de poca oración, cuando la vigilancia disminuyó y el enemigo encontró una apertura para atacar? Mira lo que les ocurrió a los apóstoles en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41, cuando Jesús los encontró dormidos y les dijo que la carne es débil, pero el espíritu está listo, porque no pudieron vigilar ni una hora, y poco después llegó la negación de Pedro, el que había jurado morir por el Maestro, pero sin la oración que Jesús tanto pidió, tropezó gravemente en la hora de la prueba, mostrando que incluso quienes caminaron al lado del Señor pueden caer si no miran en oración. Y esta no es una historia hermosa para adornar los evangelios, sino una advertencia profética viva para nosotros hoy,
que resuena a través de los siglos para decirnos que la oración no es un lujo espiritual, pero es vital mantener los pies firmes en el estrecho camino. Queridos míos, tomar estos ejemplos como un espejo nos lleva a una profunda pregunta para el corazón. Si Pedro, que vio milagros y escuchó sermones directos de Jesús, cayó así porque no miró en oración, ¿quiénes somos nosotros, con nuestras rutinas ajetreadas y distracciones modernas, para pensar que podemos pasar días sin esta gracia y salir indemnes de las tentaciones que nos rodean? La reflexión aquí es humillarnos ante la palabra y levantarnos con renovada determinación, aplicando esto en la práctica, comprometiéndonos desde este momento a no dejar que el cansancio nos prive de la hora de vigilancia, orando no solo por nosotros mismos, sino por los demás como familia espiritual, fortaleciendo el cuerpo de Cristo contra las trampas comunes. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti, algo que puede sellar esta verdad en tu espíritu y lanzarte a nuevos días de victoria en oración. ¿Qué ocurre entonces, hermanos míos, con la protección de vuestra casa cuando pasa un día entero sin que nadie alce la voz a Dios dentro, dejando el hogar sin esa cubierta celestial que tanto valora la Escritura? En el capítulo 1, versículo 5 de Job, vemos a Job, ese siervo fiel, ofreciendo ofrendas quemadas para sus hijos cada día, según su número, porque dijo que quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en su corazón, y así lo hizo Job cada día, mostrando que la intercesión diaria es lo que santifica el hogar y ahuyenta las sombras que rodean a las familias. Y en el Salmo 91, versículo 1, leemos que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará, prometiendo protección a quienes hagan de la presencia de Dios su hogar cotidiano mediante la oración constante. Queridos míos, la oración diaria es como una vigilancia espiritual sobre las puertas y ventanas de la familia, cerrando las entradas a discordias, enfermedades espirituales e influencias malignas que el enemigo intenta infiltrar cuando bajamos la guardia. Y la aplicación práctica que propongo con cariño es establecer al menos una breve oración diaria dedicada exclusivamente a la protección del hogar, quizá despertando reuniendo a la familia durante 2 minutos para invocar la sangre de Jesús en cada habitación y en cada corazón, cubriendo a los hijos, al cónyuge e incluso a los ausentes con la gracia que Job practicaba fielmente. Oraré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, porque al hacerlo estamos tejiendo una red de intercesión que nos fortalece a todos como un solo cuerpo en Cristo. Y entonces, hermanos míos, llegamos a un punto que conmociona a muchos corazones. Dios puede permitir ciertos sacudones en la vida precisamente para despertar a quienes viven días sin buscarle en oración, no como un castigo cruel, sino como un llamado amoroso de vuelta al regazo del Padre. Y si algunos sacudidos que experimentasteis, queridos, fueran la última advertencia de Dios contra una vida marcada por días sin oración, esos momentos en que la gracia parecía distante porque dejábamos de acercarnos. En Amós, capítulo 4, versículos 6 a 11, el Señor enumera las situaciones que permitió que el pueblo les llamara de vuelta. Os di hambruna y peste, os alcancé con plagas, pero no volvisteis a mí, dice el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, leemos que reprendo y castigo a todo lo que amo. Por eso sed celoso y arrepientaos, mostrando que no toda crisis es un castigo despiadado, pero muchas son cuerdas de amor divino para despertar a quienes se han acostumbrado a pasar días sin buscar el rostro del Padre, sacudiendo el consuelo espiritual que nos distancia de la fuente viva. Hermanos,
Mirar atrás y releer estas crisis a la luz del llamado a la oración nos transforma, viéndolas no solo como tragedias sin sentido, sino como flechas misericordiosas que apuntan al altar olvidado. Y la aplicación práctica es sentarse en silencio con el Señor, dando gracias por cada advertencia que nos ha traído de vuelta y comprometiéndonos a no dejar nunca más días vacíos de oración. Transformar el sufrimiento pasado en una lección de vigilancia futura que mantiene el corazón en paz. Esto nos lleva naturalmente a darnos cuenta de por qué quienes dejan de rezar siguen pensando, durante un tiempo, que todo está bien, viviendo en la ilusión de una fe funcional sin el pulso diario de la gracia. ¿Por qué, queridos? Quienes empiezan a espaciar la oración sienten por un tiempo que todo fluye con normalidad, como si el barco navegara solo, sin necesitar el timón constante de la palabra viva. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, la iglesia de la Odisea dice que dices que soy rico y no necesito nada, y no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo, aplicado al autoengaño espiritual que nos hace ignorar la creciente frialdad. Y Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos advierte que el corazón es engañoso por encima de todo y perverso, que le conocerá, creando esa traicionera sensación de normalidad, incluso cuando la oración es escasa, hasta que la inevitable caída revele la dura verdad. Hermanos míos, el corazón engañoso nos susurra que estamos bien, que la fe resiste por sí sola, pero poco a poco las brechas se ensanchan y el pecado entra disfrazado, y enseñar a identificar señales como la irritabilidad creciente, la falta de hambre de la palabra, o decisiones impulsivas sin paz, es la aplicación práctica que salva, invitándoos a un autoexamen diario en oración, para pedir al Señor ojos clarividentes que vean el endurecimiento antes de que se encaje. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios en los que creo, tu fe fortalece a los demás, y en la siguiente parte quiero mostrarte una verdad bíblica que invierta todo lo que pensaste sobre no rezar ni un solo día, cambiando tu comprensión a la luz directa de las Escrituras. Y si os digo, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia no trata la falta de oración como una simple debilidad humana pasajera, sino como un pecado de omisión que pesa ante el trono de Dios, una elección deliberada de no hacer el bien, conocida cuando uno tiene suficiente luz para actuar. En 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel declara lejos de mí que peca contra el Señor, dejando de orar por ti, y en Santiago capítulo 4, versículo 17, leemos que quien sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado, mostrando que omitir la oración, cuando conocemos la clara voluntad de Dios expresada en tantos mandamientos, como orar sin cesar, es una grave desobediencia, no solo una inocente negligencia de un día ajetreado o un cansancio acumulado, sino una elección espiritual con consecuencias eternas que recontextualiza todo lo que hemos visto hasta ahora. Aquellos días sin oración no fueron lapsos neutrales ni perdonables. Fueron momentos en los que dijimos no al llamado amoroso del Padre, renunciando a la gracia que Él deseaba derramar abundantemente sobre nosotros y los nuestros. Queridos míos, esto lo cambia todo porque nos lleva a ver la oración no como un extra opcional para lo superespiritual, sino como una obediencia esencial que honra al Dios que nos adoptó. Y al reconocer esto como un pecado de omisión, el arrepentimiento genuino abre las compuertas de la misericordia, invitándonos a construir una vida en la que no solo sea posible no pasar un día sin orar, sino el fruto natural de un corazón alineado con la voluntad revelada en las Escrituras, con verdadero placer y libertad en el Espíritu. A partir de aquí,
Veremos cómo salir de este círculo vicioso y construir una rutina de gracia que el infierno no puede romper, paso a paso a través de la palabra que libera y restaura. Si la falta de oración es un pecado de omisión, como acabamos de ver en la palabra, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo podemos vivir sin caer en escrúpulos excesivos y desesperación de pensar que nunca seremos perfectos en esta gracia, llevando un yugo que aplasta el espíritu en lugar de liberarlo? La buena noticia que brota de las Escrituras es que la oración no es una tarea ardua impuesta por un juez lejano, sino el aliento natural del alma unida a Cristo, como Él mismo nos revela en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois ramas. El que habita en mí y yo en él da mucho fruto, porque aparte de mí no podéis hacer nada. Y en Hechos capítulo 17, versículo 28, leemos que en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, mostrando que pasar un día sin orar es como contener la respiración espiritual, ahogar la savia vital que fluye de Jesús hacia nosotros, las ramas dependientes de la verdadera vid. Queridos míos, en esta profunda reflexión, el Señor nos presenta la oración como este constante permanecer, una comunión recíproca donde Él habita en nosotros y nosotros en Él, alimentando el fruto del Espíritu que Pablo describe como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y sin este flujo cotidiano el alma languidece lentamente, pero la gracia nos invita a respirar de nuevo, llenando los pulmones espirituales con el aire puro de la presencia divina que restaura y vivifica. La aplicación práctica es suave y accesible para todos nosotros, para establecer pequeños suspiros de oración a lo largo del día, aunque breves, como susurró un Padre Nuestro al despertar, un salmo de alabanza en medio de la ajetreada mañana o una entrega final antes de dormir, haciendo de estos momentos inspiraciones conscientes que mantienen viva la conexión y evitan la asfixia espiritual de días enteros sin elevación al Padre. En la parte que sigue, veremos cómo esta respiración diaria cambia decisiones concretas de la vida cotidiana y evita daños irreversibles que el enemigo planea para los incautos. ¿Cuántas decisiones habéis tomado antes, sin orar, hermanos míos, y luego habéis lamentado amargamente, viendo cómo se desarrollaban las consecuencias, como hilos enredados que os costaron paz y valiosas relaciones? En Josué, capítulo 9, versículo 14, los israelitas examinaron las disposiciones de los gibeonitas y no preguntaron al Señor, siendo engañados por un falso pacto que los ató durante años. Y en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él guiará tus caminos, enseñando que un día sin oración es un día lleno de decisiones vulnerables, guiadas por un entendimiento humano falible en lugar de por la sabiduría divina que endereza caminos tortuosos. Queridos míos, enseñar que consultar al Señor antes de cualquier elección sensata nos libera de trampas invisibles es el corazón de esta verdad. Porque sin oración el corazón se inclina hacia lo que parece bueno a los ojos carnales. Pero la aplicación práctica anclada en estos textos es crear el hábito de detenerse ante decisiones grandes o pequeñas, rezando al menos una breve oración de discernimiento mientras el Señor endereza este camino y guía mi comprensión hacia tu voluntad perfecta, transformando el impulso en una obediencia fructífera que honra al Dios soberano en cada paso. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal.
para que más almas encuentren este camino de luz y gracia. Y esta mayor prueba, hermanos míos, es la sutil tentación de pensar que podemos vivir una fe funcional sin la disciplina diaria de la oración, como si el discipulado fuera compatible con días vacíos de comunión con el Maestro. Es posible ser verdaderamente discípulo de Jesús y vivir días enteros sin orar, ignorando el llamado a la intimidad que Él mismo vivió y nos legó como ejemplo. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice que si alguien quiere venir después de mí, que se niegue, que tome su cruz cada día y me siga. Y en Marcos capítulo 1, versículo 35, temprano por la mañana, cuando aún estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y allí oró, enfrentándonos con amor firme, que si Cristo mismo hacía de la oración un ritmo diario, retirarse temprano para buscar al Padre antes de que comenzara el día, ¿quiénes somos nosotros para tratarlo como opcional en la prisa del mundo moderno que nos aleja de lo esencial? Queridos míos, el pastor que hay en mí confronta con ternura esta ilusión de fe sin oración, porque el modelo de Jesús nos muestra una rutina de negación diaria de la carne a través de la cruz tomada en oración. Y la aplicación práctica es un examen honesto de la conciencia cada noche, preguntándote si tu rutina es más parecida al maestro que se levantaba al amanecer o al modelo apresurado del mundo que prioriza todo menos la voz del Padre, invitando a ajustes sencillos como levantarse temprano 5 minutos para rezar y tomar la cruz del día con Él. A continuación, te mostraremos la recompensa bíblica concreta que espera a quienes deciden no pasar nunca más un día sin esta gracia vital. ¿Qué promete la Biblia de forma tan concreta y tangible, hermanos míos, a quienes eligen vivir en oración continua, abrazando esta disciplina como el aire que sostiene la vida? En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, con agradecimiento. Hagáis que vuestras peticiones se hagan conocidas ante Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero cuando oréis, id a vuestra habitación, y cuando hayáis cerrado la puerta, ruegáis a vuestro Padre que es en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, y yo te responderé y te mostraré grandes y poderosas cosas que no conoces, mostrando que la oración diaria libera no solo la paz que protege la mente y el corazón como una fortaleza, sino también una dirección secreta del Padre. Recompensaba la protección y revelaciones profundas que transforman lo ordinario en lo extraordinario. Queridos amigos, el pastor reflexiona con alegría que esta práctica aporta intimidad con Dios, donde Él susurra secretos al corazón que ora, paz que silencia las tormentas internas y los frutos visibles de una vida reservada. Y la aplicación práctica es escribir una lista personal de áreas necesitadas como la familia, la salud o el trabajo, comprometiéndote a presentarlas cada día en oración con acción de gracias, ver al Señor responder y revelar como prometido, haciendo de la fe no una teoría lejana, sino una realidad viva y poderosa. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece, porque Dios ha preparado algo especial para ti. ¿Cómo transformar entonces esta luz bíblica que hemos recibido en un plan simple y real, que puedas vivir mañana por la mañana al despertar, sin complicaciones que desanimen el corazón sincero? En Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, acercaos a Dios, y se acercará a vosotros.
En Efesios capítulo 6, versículo 11, poned toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmemente las artimañas del diablo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned vuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El pastor presenta un proceso práctico paso a paso, todo anclado en estos tesoros de la palabra, comenzando con el tiempo mínimo fijo, como los primeros minutos del día, dedicados a acercarse a Dios en una sujeción amorosa, eligiendo un lugar sencillo y tranquilo en la casa para ponerse la armadura mediante una oración corta pero fiel que declara resistencia al mal, incorporar un salmo diario como el 91 para cubrir la casa y terminar con el pensamiento elevado sobre lo anterior que dirige todo el resto del día. Hermanos míos, todo esto con el lenguaje de un padre que sabe que es posible empezar pequeño criando al Padre Nuestro con sincera gratitud, avanzando hacia las intercesiones familiares y el examen del corazón, asegurándote de que nunca más dejéis de cero un día sin orar, porque cada aliento espiritual se convierte en un hábito natural del alma regenerada, mostrando que el Señor hace ligero lo que parece pesado cuando llegamos con fe simple. En la siguiente parte elevaremos la urgencia al máximo, mostrando que la decisión debe tomarse ahora mismo, no cuando la vida se calma porque el tiempo no espera. Y si hoy es el último día en que Dios os llama tan claramente a volver a la oración diaria, queridos, ignorando ese susurro amoroso del Espíritu que os ha traído aquí a través de este mensaje. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, aunque hoy se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice que en el tiempo aceptado escuchados y en el día de la salvación os he ayudado. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Y en Santiago capítulo 4 versículo 14, vosotros que no sabéis lo que pasará mañana. El pastor aporta esta máxima urgencia con un corazón compasivo, porque posponer la decisión de rezar a diario es jugar con el tiempo que pasa como vapor y no regresa, ignorando la verdadera batalla espiritual, donde cada amanecer es una oportunidad de gracia que puede perderse para siempre si el corazón se endurece por descuido. Hermanos y hermanas, la reflexión nos lleva a una decisión interior clara e implacable. Ya no pasaré un día sin orar, anclado en la voz de Dios, que hoy clama para no endurecerse, y la aplicación práctica es posicionarnos ahora en una actitud de fe, respirando hondo y declarando ante el Señor y esta familia virtual el compromiso de vigilancia diaria que transforma la debilidad en fuerza eterna. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la gracia que nos llama. Queridos míos, ahora que hemos llegado a este punto de tanta luz y urgencia en la palabra, preparad vuestros corazones, porque vamos a levantar juntos una oración que intercede para romper de una vez por todas el ciclo de días sin oración, sellando todo lo que Dios nos ha revelado hoy con el poder del Espíritu Santo que nos mantiene fieles hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas que han caminado juntos en este camino de fe, alcemos nuestros corazones al Señor ahora mismo, tomando esa palabra viva que nos ha guiado desde el principio. Orad sin cesar, desde 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, como fundamento de esta súplica que brota de nuestro espíritu unido, pidiendo que el Altísimo nos conceda la gracia de no volver a pasar un solo día sin ese aliento vital del alma que nos mantiene conectados a su voluntad perfecta. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por tu palabra que nos ha enfrentado hoy con amor firme y nos ha iluminado los oscuros caminos del abandono espiritual,
revelando a través de las Escrituras el peligro de las puertas abiertas cuando olvidamos orar y la belleza de la intimidad filial que deseas para cada uno de tus hijos reunidos aquí. Gracias por cada versículo que has desvelado, desde orar sin cesar hasta las promesas de paz que guardas en tu corazón, porque ante la verdad bíblica, ahora nos sentimos más vivos y alertas a tu presencia constante. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros con tu fuego purificador y haznos la fidelidad diaria en la oración, como prometes en Lucas, capítulo 11, versículo 13, entregando el Espíritu Santo a quienes piden persistentemente al Padre. Fortalece nuestras débiles rodillas y nuestros corazones volubles para que veamos como fieles centinelas, sin permitir que un día se desvanezca sin elevación al trono de la gracia donde encontramos misericordia oportuna. Señor Jesús, en tu santo nombre presento ahora peticiones específicas para nuestros hermanos y hermanas, empezando por las necesidades espirituales, la liberación, según Juan, capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Rompe toda cadena de frialdad y endurecimiento que el pecado de la omisión ha sembrado en tantos corazones. Protección según el Salmo 91, versículo 1. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso descansará. Cúbrenos con tus alas de águila y haznos habitantes constantes de tu santuario diario, mediante oración ininterrumpida. Crecimiento espiritual, según Don Pedro capítulo 3, versículo 18. Crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Multiplica en nosotros el fruto del Espíritu para que podamos reflejar tu gloria en cada amanecer. A las familias aquí representadas, Padre misericordioso, salvación de los seres queridos, según Hechos 16, versículo 31. Creed en el Señor Jesús y seréis salvos, vosotros y vuestra casa. Restaurad los hogares rotos, según Joel, capítulo 2, versículo 25. Os devolveré los años que comió la oruga, armonía según el Salmo 133, versículo 1. Oh, qué bueno y dulce es que los hermanos vivan en unidad. Unge todo matrimonio y parentesco con aceite de alegría para que la oración diaria una lo que el enemigo separa. En las finanzas y provisiones diarias, Señor proveedor, según Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dios mío, según sus riquezas, proveerá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús, bendiciendo según Malaquías capítulo 3, versículo 10. Abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones sin medida, sabiduría financiera y discernimiento, según Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos. Haz prosperar la obra de las manos orantes, para que nunca falte pan en la mesa de tus fieles hijos. Emocionalmente, oh Dios de todo consuelo, sana las heridas profundas. Según el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los que tienen el corazón roto y les venda las heridas, paz que supera, según Juan, capítulo 14, versículo 27. Te dejo la paz, te doy mi paz. La alegría restaurada, según el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana, seca cada lágrima y llena de alegría a quienes siembran lágrimas por la falta de oración constante. Físicamente, Padre sanador, salud completa según 3 y Juan versículo 2, amado, prosperas en todas las cosas, y gozas de salud como tu alma prospera. Restauración corporal, según Isaías, capítulo 53, versículo 5, por sus rayas somos sanados, vitalidad renovada, según Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, vuelan con alas como las águilas y no se cansan, caminan y no se desmayan. Toca a todo cuerpo cansado de la batalla de la vida y devuélvelo al servicio sagrado. Ahora, hermanos y hermanas,
Os invito a hacer un acto de profunda entrega ante Jesús, reconociendo el hábito de días sin oración que nos ha debilitado. Venid a mí todos vosotros que estáis trabajando y cargados de peso, y os daré alivio. De Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque se preocupa por vosotros. Desde 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Intercambia cargas pesadas por la ligereza del suave yugo del Maestro, que nos llama a descansar en su presencia orante, entregando ahora mismo todo ciclo vicioso de omisiones, para que Él os queme en el fuego de su amor y nos vista con nuevas prendas de justicia y vigilancia diaria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, declaro con la autoridad de tu palabra que estos corazones salen renovados. Sellados por la promesa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Que esta oración se eleve como incienso ante tu trono, y descienda como una lluvia de bendiciones sobre toda vida que lo escuchó con fe. Hermanos y hermanas, qué viaje tan bendecido por la palabra de Dios hemos emprendido juntos hoy, empezando por esa desgarradora pregunta: ¿alguna vez habéis pensado que saltarse una oración de un día puede abrir una puerta espiritual que quizá nunca se cierre de la misma manera? Y ver la Biblia responder claramente que sí. Cada día sin oración nos expone a riesgos reales, pero también nos llama a la gracia restauradora que hace todo nuevo. La realidad de la vigilancia amorosa, donde ahora hay una decisión firme de vivir como alguien que ya no negocia la oración diaria, cerrando puertas al mal y abriendo ventanas al cielo cada amanecer. La Escritura que nos ha guiado, desde 1 Tesalonicenses a orar sin cesar hasta las advertencias de Hebreos y las promesas de paz en Filipenses, nos ha mostrado que Dios no quiere esclavos temerosos, sino niños íntimos que respiran en Él día tras día. Y creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo selló esto en vosotros mientras orábamos juntos, declarando, según Filipenses capítulo 1, versículo 6, que quien inició una buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de paz y no de maldad, para daros el fin que esperas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que levante su rostro sobre ti y te dé la paz. De Números capítulo 6, versículos 24 a 26, declarando que desde este día, cada día con oración, será un día con puertas espirituales vigiladas por el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen, y corazones protegidos por la paz que guarda en Cristo Jesús, viviendo ya no en omisiones, sino en una obediencia fructífera que glorifica al Padre. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas eternas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí en esta familia espiritual que crece día a día. Quiero invitarte a dejar lo que te gusta como celebración de esta verdad que tocó tu corazón y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana para que ningún mensaje así pase desapercibido, porque al hacerlo te conviertes instrumento en manos de Dios para traer esta luz a corazones más sedientos, como tantos familiares y amigos que necesitan urgentemente esta cobertura diaria de oración. Y más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo, y si sientes en tu corazón, comparte lo que estás pasando para que podamos orar juntos por tu vida. Tu historia importa para Dios y también para nosotros como cuerpo de Cristo unido en la fe.
Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo en esta búsqueda de la presencia constante del Señor. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para la oración que no cesa. Conectando directamente con lo que hemos visto hoy, no dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y Dios quiere revelártelo. Maravillas más allá de lo que has pedido o pensado. Caminaremos juntos en esta continuidad de crecimiento espiritual. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora, viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él, sigamos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más que puedes imaginar. Que Dios bendice tu vida y te espero en el próximo vídeo con el corazón lleno de expectativas sobre lo que el Señor hará en nosotros.